desarrollarse en Dios. Muy bien, yo quiero leer unos textos bíblicos y en base de estos textos bíblicos vamos a estar el día domingo, quizás tendremos más tiempo para exponer más la palabra del Señor, pero quiero que todos juntos en forma, en comunión con el Señor, ya hemos orado por la palabra también, así que vamos en este momento. Algunos textos, primero voy a leer algunos textos bíblicos para en referencia a estos textos bíblicos estar hablando de la temática. En el libro de Éxodo capítulo 8 verso 24, yo quiero hablarles en esta noche acerca, no puede ser confundido por el caos. Diga conmigo, no puedo ser confundido por el caos. Porque una de las cosas, habilidades y destreza que Satanás tiene es que la gente caiga en un estado de caos. Y vamos a explicar lo que significa la palabra caos y la palabra confusión. Lo hemos hablado, pero vamos a enfocarlo de un aspecto aún mucho más abundante. Y es interesante saber que para cada situación que como seres humanos pasamos en la tierra, y especialmente como pueblo de Dios y como iglesia, debemos de tener un enfoque totalmente bíblico, cristocéntrico. Cuando nosotros estamos afianzados en el fundamento de la palabra, lo que la Biblia dice, lo que la Biblia nos enseña, siempre Dios, como hijos amados de Él, siempre Dios tiene una respuesta para ayudarnos a sostenernos en momentos difíciles o en la situación que estemos enfrentando. El libro de Éxodo capítulo 8 verso 24, quiero mencionar algunos textos bíblicos donde encontramos de una forma muy determinante la palabra caos. Está en la Biblia. Y dice el verso y el Señor hizo tal como había dicho, y una densa nube de mosca llenó el palacio del faraón y las casas de sus funcionarios. Y todo el territorio de Egipto entró en un estado de ¿qué? Y todo el territorio de Egipto entró en un estado de ¿qué? De caos. Usted está leyendo conmigo la palabra, léala. Por causa de las moscas. O sea, recuerde que ahí es donde está habiendo una manifestación de diferentes plagas que se desataron en el territorio de Egipto cuando Dios estaba a punto de liberar a Israel de la esclavitud de 430 años del territorio de Egipto. El Salmo 46 verso 6 dice: las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. Salmo 75:3 dice: cuando la tierra tiembla y sus habitantes viven en caos, yo soy, dice Dios, quien mantiene firmes sus cimientos. Isaías capítulo 24 verso 10 dice: la ciudad se retuerce ante el caos. Todas las casas están cerradas con llaves para que no entren intrusos. Isaías capítulo 45, el verso 18 dice: pues el Señor es Dios. Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y del caos. Yo soy el Señor que afirma esto y no hay otro. Y el capítulo 21, verso 25 del libro de Lucas, aquí está hablando el mismo Señor Jesucristo y dice lo siguiente: habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos. Y aquí las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes, las mareas extrañas. Y ahí usted, si puede seguir leyendo esos textos bíblicos, también le sigue el Señor añadiendo por qué razón las naciones entran en un estado de caos. En primer lugar, quiero definir la palabra caos. ¿Qué significa la palabra caos? Algunas veces pensamos que es una condición en que el mundo se debate en estos días, pero sin embargo siempre a través del registro de la Biblia, a través de la historia sagrada, podemos observar que una y otra vez, insistente y continuamente, Satanás siempre ha sido el instigador de crear caos al mundo para alterar y confundir al ser humano, aquello que Dios había creado a su imagen y a su semejanza. Entonces, en primer lugar, vamos a definir qué es la palabra caos. La palabra caos no sencillamente es una condición
que se deteriora o una condición que se lleva a cabo en un lugar determinado, nación, país, región, sino que vamos a ver que detrás de eso hay un espíritu terrible de las tinieblas. Por eso que la definición de la palabra caos es una palabra que tiene una raíz de connotación totalmente bíblica, como lo hemos leído. Y cuando nosotros queremos entender lo que significa la palabra caos, en la palabra que se deriva en griego, se diría la palabra chaos, C-H-O-S, chaos, no chao, sino chaos. Y esto es esta forma en el original griego, lo que significa o lo que se refiere la palabra chaos, que es caos en español, significa un abismo profundo y oscuro. Es más, hay que determinar que la mitología griega, con todas sus ideologías y prácticas demoníacas, infernales y deidades que adoraban los griegos, se establece dentro de esa mitología griega un principado de tiniebla que se llamaba Caos, que era una divinidad, era un dios dentro de la lista innumerable que tenían los griegos. Y ese dios era adorado por los griegos, era considerado una divinidad y era el encargado de darle forma al Erebo. Y la palabra Erebo era otro dios que significaba el dios de las tinieblas. Y a la misma vez otro dios que era Nig, que era la diosa de la noche. O sea, lo que estoy indicando en esta hora, por eso que la Biblia habla acerca de este tema, por lo general la idea de caos tiene que ver con la falta de orden. Número uno, la idea de caos es con la idea de falta de orden. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, verso 1. Verso 2 nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. En otra traducción dice, y la tierra estaba en caos y vacía. O sea, siempre la intención de Satanás es crear estado de caos para confundir a la humanidad. Esto tenemos que verlo de una perspectiva espiritual. Tenemos que verlo de una perspectiva de una confrontación en el mundo de las tinieblas. Pero lo importante de esto es que por lo general la idea de caos tiene que ver con la falta de orden. Y también es una extrema desorganización o una condición de desconcierto. Algo que es caos, en donde reina el caos, entonces hay una carencia de estructura, de lógica o de criterios que le permitan una disposición adecuada. Muchas veces el caos se vincula con la inexistencia de una autoridad que establece los límites para que vuelva al orden. Por eso que el Señor dio esta serie en los textos que hemos leído. Hay muchos más textos que podríamos seguir leyendo, pero solo quise limitarme a hablar y leer estos textos. Por lo tanto, una vez que nosotros tenemos una noción clara de lo que es el caos, entonces veremos desde una perspectiva que lo que intenta el enemigo es confundir especialmente a la iglesia de Jesucristo. Porque en realidad el mundo está confundido, por lo tanto no nos llama la atención. El mundo en su propia naturaleza, dice la Biblia, que el Dios de este siglo, llamado Satanás, el príncipe de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo. ¿Dice la Biblia eso, sí o no? Lo dice la Biblia. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que discernir por el Espíritu de Dios, y es lo que el Señor nos habló a finales del año y a principios del año, que no pensemos como el mundo piensa y que no podamos oír como el mundo oye, ni podamos ver como el mundo ve.
Nuestra visión es diferente. Nuestra manera de ver es diferente, es totalmente diferente. Por esta razón, el día domingo voy a hablarle acerca de lo que es la majestad de Jesucristo descendiendo en gloria, según lo que nos dice Apocalipsis. Este es un mensaje que realmente lo tengo reservado para el día domingo. Ahora, lo que intenta hacer el caos es confundir. Dice Romanos capítulo 1 verso 21, dice: es cierto, Pablo escribe acerca de esto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracia. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad, en confusión. O sea, lo que Pablo está identificando acá es que la tendencia de la naturaleza humana y caída es ir siempre contrario a lo que Dios ha determinado y a lo que Dios ha establecido. Siempre es ir en un estado contrario a lo que Dios ha establecido por su propia palabra. Y aquí nos habla acerca del peligro de la idolatría. Lo conocemos, no voy a entrar en estos detalles. Pero cuando nosotros nos detenemos a ver con claridad que no solamente está una situación que se origina a través de los textos que hemos leído en el Antiguo Testamento, Israel estaba familiarizado con la palabra caos, porque en el Antiguo, en el Pentateuco especialmente, que es parte del Éxodo que forma los 5 libros del Pentateuco, ellos tenían entendimiento y sabían, porque también la palabra del Señor en el verso 2 del capítulo Génesis también lo estaba mencionando. Por lo tanto, lo que debemos de entender es ahora lo que Jesús está diciendo. Y Jesús en su ministerio en el Nuevo Testamento establece y dice que una de las señales o las señales inminentes que se iban a producir en la tierra iba a producir un estado de caos. Y dice claramente en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, usted lo puede leer, y dice: y que la gente sería confundida a consecuencia del caos que se produciría en la tierra. La gente sería confundida. O sea, Satanás, que es hábil y que sabe cómo debilitar especialmente la vida de los creyentes en tiempos de presión y en tiempos de batallas hostiles como la que estamos enfrentando hoy en día. Yo le estoy hablando y le estoy diciendo esto para que no veamos esto como una forma común de algo que acontece o sucede en el plano natural, sino que tengamos una visión de Dios y tengamos una vista profética, tengamos ojos para ver la revelación de Dios y discernir por el Espíritu que detrás de todo esto que está aconteciendo hoy, no solamente en Estados Unidos de América, está sucediendo en Inglaterra, está sucediendo en Chile, está sucediendo en muchos lugares, en España mismo, en muchos lugares del mundo está sucediendo. Entonces, que lo veamos de una perspectiva espiritual. Porque si lo vemos de una perspectiva como lo ve el común denominador de nuestra sociedad actual, realmente no vamos a entender la razón, la causa ni la forma. Pero debemos de entender que todo esto es una preparación progresiva de lo que la Biblia ya ha revelado anticipadamente acerca del escenario de los últimos días. Entonces es interesante saber que cuando Jesús dice que la gente sería confundida a consecuencia del caos que se produciría en la tierra por las diferentes señales demarcadas por Jesús mismo, entonces hay algo que tenemos que poner en un orden correcto. Hay dardos incendiarios que Satanás logra proyectar en la mente de los individuos, de los seres humanos, y con más certeza y con más efectividad en la gente que no ha tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Entonces, en ese orden de dardos incendiarios que Satanás lanza en la mente de los seres humanos, en primer lugar está el desánimo. Al principio de esta cuarentena, una de las cosas que compartí con ustedes a través de transmisión, dije que la cuarentena era una oportunidad para madurar espiritualmente. ¿Lo escucharon algunos, sí o no? ¿Algunos lo escucharon? Era una oportunidad para madurar espiritualmente. Entonces observe la forma correlativa, cómo se va produciendo condiciones que van acondicionando la mente de los humanos y de la sociedad de estos días
Primero viene el desánimo. No podemos permitir a Satanás ni a sus demonios, conociendo cómo él trabaja en las dimensiones espirituales de tiniebla y de oscuridad, que en medio de una situación, primero la cuarentena por la pandemia y del virus, luego por esto, luego por aquello, luego por el otro, y continuamente es una secuencia de eventos que van produciéndose en una manera acelerada, en una manera rápida, en una manera imprevista en la mente del ser humano. Entonces, si logra Satanás producir desánimo, primer dardo que el enemigo toca y lanza es el desánimo. No hay mejor terreno abonado para Satanás y sus séquitos de demonios y legiones de demonios, es que la gente, especialmente estoy hablando ahora la perspectiva de la iglesia, esté desanimada. Si la gente en la iglesia se desanima, es prácticamente un terreno muy bien abonado para que Satanás haga lo segundo. En el desánimo viene la confusión. En la confusión viene la depresión. En la depresión viene la pérdida de ver lo que Dios quiere que veamos y comenzamos a ver lo que el diablo quiere que veamos. Lo quinto es desorientación. No hay peor cosa cuando la gente está desorientada. Lo sexto es alejarse de Dios de una forma progresiva y sutil por el intento de estas cosas que anteriormente estoy mencionando, por la fuerza del maligno. Lo octavo es frustración y derrota. Cuando estas diferentes palabras que he mencionado toman una acción preponderante y una aceleración trabajando en las vidas de las personas, entonces la persona es llevado a un estado de caos. Ahora, todos sabemos lo que se siente el ser confundido. Escúcheme bien, ¿alguna vez usted experimentó ser confundido? Dígalo sinceramente, levanta la mano. ¿Dónde comienza la confusión? ¿No es acaso que comienza en la mente? Y yo les voy a decir, lo he comentado con mi esposa. Un día yo estaba en la habitación, cuando comenzó los primeros días, habían pasado como 2 semanas, o menos, 10 días. Y estaba en la habitación orando en ese momento, estaba orando, clamando, intercediendo. Y estaba caminando mientras estaba en la habitación orando. Y de repente yo me sentí que estaba luchando con ese espíritu de confusión. Y de repente cuando comencé a pensar, yo comencé a sentir los síntomas en mi cuerpo de algo que no estaba funcionando bien. Satanás es muy hábil. Si él logra que tú pienses algo, esa forma de pensar incorrectamente es realmente lo que va a ser nocivo a quizás síntomas de enfermedad que no lo tienes, pero es como si lo tuvieras. ¿Me comprenden los que están escuchando esta palabra? Y de repente yo comencé a sentir ciertos síntomas. Y de repente cuando ese pensamiento lo descubrí rápidamente y sabía que tenía una frente a frente, una confrontación directa contra Satanás o contra un espíritu demoníaco asignado, comencé a reprender y a tomar la autoridad en el nombre de Jesús y dije: renuevo mi mente en el conocimiento de la palabra de Dios y pongo en la alineación divina mi mente, mis pensamientos, y ningún pensamiento de tiniebla, de oscuridad puede venir ni a mi casa, ni a mi familia, ni a la iglesia, ni a los hijos y las hijas de Dios. Y cuando comencé a tomar la autoridad del Señor, a mí se me desapareció todo. Entonces, algunas veces estamos frente a una batalla, pero no sabemos cómo lidiar en medio de esa batalla. Y lo que quiero es, iglesia, lo que hemos enseñado por años:
Lo hemos enseñado en esta casa. Hemos hablado de temas que hoy están sucediendo y están aconteciendo. Hemos predicado, hemos edificado, hemos tratado de decir a la gente que tenga el discernimiento del Espíritu para saber entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. Que sean conscientes de que Satanás se ha propuesto desanimar a la iglesia. El ataque de todo esto no es contra el mundo, porque el mundo ya está, a menos que a gente venga al Señor, y creemos que sí lo va a hacer el Señor, y oramos por la gente que se convierta y vengan a Cristo y se salven y sean rescatados de su mala vida o de su condición degradante y comiencen a tener un encuentro con el dador de la vida. Lo creemos de todo corazón, pero el propósito esencial de todo esto ha sido un ataque directamente contra la iglesia. Pastores, amigos, hermanos míos también naturales, que todavía no pueden abrir sus templos, no saben cuándo. Es decir, que esto es una batalla que la iglesia está librando a nivel mundial. Pero para aquellos que siguen a Jesús, no podemos permitir a Satanás que nos confunda por el caos allá afuera. Porque si hay algo que hay en la iglesia, es que continuamente estamos orando en esta casa. ¿O no estamos orando? ¿Acaso no estamos orando continuamente y de manera continua y persistente? Entonces, el Señor nos dice que debemos de ser vidas que aprendamos a ser guiadas por la clara voz del Señor a través de su palabra y la presencia interior del Espíritu Santo. Yo no puedo dejarme llevar por la confusión en medio del caos de lo que el mundo está viviendo y dejar de oír la voz de Dios y de oír la voz del Espíritu que me dice lo que tengo o no que hacer. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y justicia. Necesitamos que cuando tú y yo no entendamos algo, que nos pongamos de rodillas, que busquemos a Dios de verdad, que nos rindamos al Señor y decir: Dios, háblame, enséñame, habla mis oídos, porque Dios es un Dios que habla. Espíritu Santo, presencia interior que estás en mí y habitas en mí, háblame, quiero oír la voz tuya. Porque cuando llega la confusión, mucha gente llamada creyente o cristiano comienzan a preguntarse acerca de la guía de Dios en su vida. ¿Qué causa, iglesia, tanta confusión? Primero, tenemos que entender las Escrituras. Dice que Dios no es el autor de la confusión, y que una fuente de confusión terrible es el pecado. No le demos vuelta al asunto, iglesia. La condición se llama pecado. La fuente de caos que se produce y que el enemigo toma injerencia se llama fuente de pecado. Y esto lo vemos ilustrado en las palabras del joven profeta Daniel. En el capítulo 9, verso 8 y 9 dice, mira lo que dice. El profeta Daniel toma el lugar de agravio, de desobediencia que Israel está viviendo. Y el profeta Daniel se inclina ante Dios mismo y dice: oh Dios, oh Jehová, dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, porque contra ti pecamos. Él tomaba el lugar de toda la nación de Israel. Contra ti nos hemos rebelado. Daniel estaba diciendo: Señor, merecemos estar confundidos.
Hemos traído sobre nosotros nuestro propio pecado. ¿Te das cuenta? Daniel, un profeta ungido de Dios, está orando y está tomando el lugar de la nación de Israel. ¿Sabe lo que tenemos que hacer nosotros? Tomar el lugar de la nación donde estamos viviendo y orar y decir: Señor, ten misericordia y perdona el pecado de esta nación. Perdona la idolatría. Perdona las prácticas de tinieblas que por siglos y siglos se han desarrollado. Por eso que el Nuevo Testamento nos dice, y Pablo enseña mucho de esto, porque algunos dicen: pastor, ¿por qué no me habla mejor del Nuevo Testamento? Y sabe que Pablo, hay una respuesta muy clara para aquellos que todavía están pensando de esa manera, en forma equivocada, errónea. Y dice Pablo que el Nuevo Testamento, Pablo nos dice que las historias del Antiguo Testamento tienen como propósito instruirnos en estos últimos días. Si no, lea el libro de 1 de Corintios capítulo 10, el verso número 11, y se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. O sea, iglesia, las presiones de hoy hacen que fácilmente la gente se olvide o pase por alto las lecciones del pasado. Y Pablo nos advierte que debemos de recordar las lecciones que los israelitas aprendieron acerca de Dios, para que no repitamos sus propios y mismos errores. Eso es lo que dice 1 Corintios 10, 11. La clave para recordar lo que Dios hizo en el pasado y cómo Dios trató la desobediencia y el pecado en el pasado es estudiar la Biblia con gran esmero y con gran emoción y con regularidad, para que esas lecciones que la Biblia ha plasmado en el Antiguo Testamento nos recuerden la manera en cómo Dios quiere que vivamos en este tiempo presente y no cometer los errores del pasado. Yo creo que la historia, por ejemplo, hay una historia muy hermosa, que hay una enseñanza, le he estado leyendo, y hay una enseñanza muy práctica. La enseñanza que plasma Jeremías, profeta de Dios, cuando Dios, a través de la voz del profeta Jeremías, habla acerca de Efraín. Efraín, una de las tribus de Israel. Y revela en el libro de Jeremías, hablando de Efraín, Dios mismo revela cómo podemos encontrar la solución o la sanidad o la salida para no caer en confusión. Jeremías nos dice que la tribu de Efraín representa y es un tipo y una figura profética de todos aquellos que hoy pertenecemos a Dios. Dios identifica a Efraín como un hijo llamado mi pueblo. Y a través de Jeremías capítulo 31 verso 20, Dios, a través del profeta, a pesar que Efraín falló, pero volvió y se arrepintió, Dios dijo acerca de Efraín: mi hijo precioso, en quien me deleito. Sin embargo, esta amada tribu había caído en desgracia, escuchando y dando oído a las prácticas de las naciones. De alguna manera, si nosotros leemos la historia a través del profeta Jeremías con relación a Efraín, nos daremos cuenta que Efraín se había alejado de Dios y se había entregado a una condición que Dios no aprobaba, que se llamaba la lujuria. Y el resultado fue un corazón frío y un espíritu lamentando de una manera continua lo que fue el pasado de él. A veces la gente camina, iglesia, esto es lo que estamos queriendo que usted y yo pensemos. Tenemos que orar por eso. Tenemos que clamar al Señor por eso. A veces la gente camina en soledad y en confusión, sintiéndose que está por completo abandonado o abandonada. Incluso muchas de esas personas terminan burlándose de Dios por una temporada, lo que a veces causa daño a la gente. Estadísticamente es preocupante la situación de lo que estamos viviendo, en el sentido de cuántas personas están negando al Señor en sus vidas, habiéndolo conocido, habiendo servido al Señor en la iglesia,
habiendo sido directores de canto y de música, habiendo sido predicadores y pastores, y hoy están negando al Señor. ¿Te das cuenta? Que eso nosotros no podemos nunca jamás, aleluya, permitir en nuestra vida. Incluso algunos y muchos de ellos que escribieron libros extraordinarios de enseñanza acerca de la familia y del matrimonio, muchos de ellos en este momento terminan burlándose de Dios por una temporada, lo que a veces causa daño a las demás gentes que han oído y han leído sus libros. Y esto está sucediendo innumerables ocasiones en estos tiempos que vivimos. Se repite la historia de Efraín. Es decir, la gente resiste a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios está hablando. Hay una carencia de verdad divina, y por cuanto no estamos relacionados con la verdad de Dios, Satanás crea confusión. Vez tras vez, en el interior de millones de seres humanos se debate una lucha, un conflicto interior. Pero tienes que saber, iglesia, tenemos que saber todos en esta noche que Dios ha visto cada lágrima que hemos derramado en el secreto de su presencia. Lágrimas, oración, intercesión por el dolor de los demás. Y eso nadie lo puede poner en duda. Tienes que saber que Dios ha recogido cada lágrima y sigue recogiendo cada lágrima que derramas tú, derramo yo en los secretos de Dios. Ha escuchado en su oído omnisciente el gemido y el clamor interior de nuestras oraciones diarias en estos casi 3 meses que comenzó todo. Quizás algunos se ven bien exteriormente, pero cuando estás solo hay una sensación horrible que te golpea por dentro y te quiere confundir. Efraín llegó un momento, según la palabra de Jeremías, que dijo: Dios, estoy haciendo cosas que no quiero hacer, pero parece que no puedo hacer lo correcto. ¿Qué nos hace recordar esas palabras? Estas palabras nos hacen recordar lo que Pablo, ministro del Señor, apóstol de Jesucristo, dijo en una oportunidad: lo que me llama la atención, que algunas veces quiero hacer, hago cosas que no quiero hacer, y lo que no debo de hacer, esas son las que hago. Había una batalla. Iglesia, el momento que tú pierdas el entender que hay una batalla en la vida de todos nosotros y que necesitamos depender y agarrarnos de Dios, no un momento, no por un par de oros, sino agarrarnos, tomarnos de Dios firmemente y no soltarnos de su mano y decir: Dios, estoy en tus manos. Porque si hay una cosa que tenemos que estar seguros en medio del caos, de la confusión que Satanás quiere sembrar, es que no estamos solos. Tienes que entender que Dios no está, aleluya, de pie frente a ti con un látigo, sino con una voz para hablarte y enseñarte. Él no se va a apartar nunca en el momento cuando tú más lo necesitas. Está contigo en todo momento, está conmigo en todo momento. Eso es lo que tenemos que tener, la claridad de nuestra vida, que el Señor está con nosotros. Nada podría estar más lejos que esa gran verdad, que es el motivo de nuestra fortaleza en Dios. Él está justo allí contigo en las cosas que no entiendes y en las cosas que no comprendes, para que cuando le pidas a Él, Él te va a revelar y te va a enseñar y te va a hablar y te va a decir. Porque sus brazos están alrededor de nuestra vida.
Cuando gemimos, cuando lloramos, cuando buscamos, cuando clamamos, cuando intercedemos, cuando nos humillamos, cuando nos rendimos, cuando estamos dispuestos a quebrantarnos delante de Él. Él escucha cada palabra que salga de mis labios. Él escucha cada palabra que sale de tu boca. Él comparte tu dolor y te ama en todo momento. ¿Por qué Efraín estaba en un momento determinado confundido y afligido? La tribu había probado lo que es ser útil al Señor, tener un propósito en la vida, tener paz interior, cuidar de los demás. Pero cuando la vida se puso difícil para Efraín, en un momento dado se olvidaron lo que representaba Dios para ellos y volvieron nuevamente a su forma de pensamiento natural. Yo oro y clamo al Señor que todos nosotros en la casa, en la familia espiritual, y todos los que están escuchando por televisión en diferentes lugares, aleluya, que podamos entender de una forma muy clara que Dios sigue siendo nuestro Dios. Creo que el mayor dolor para Efraín, y es lo que estamos orando en esta hora por la iglesia a nivel mundial, creo que el dolor mayor de Efraín fue cuando se dieron cuenta: podemos hacer las cosas como queramos, pero eso no lograremos nada si no estamos dispuestos a mantenernos cerca de ti. Ellos sabían lo que era Dios, sabían lo que es la presencia. Por eso que terminando esta palabra, no el mensaje, esta palabra, cuando ellos se dieron cuenta que era una figura y un tipo de todo lo que les pertenece, hijos e hijas, que pertenece a Dios en este tiempo presente, cuando ellos se dieron cuenta, por eso dice Pablo: recuerden la historia que vivió Israel en todas las diferentes etapas, porque eso les va a aplicar una enseñanza vivificante para ustedes en el tiempo presente. Cuando ellos se dieron cuenta, clamaron: oh Señor, vuélvenos y danos la fortaleza. ¿Y sabe lo que pidieron ellos? Trae de vuelta tu yugo y usa nuestras vidas para un propósito, porque queremos servir para el propósito que tú nos has llamado. Pero mire esto: devuélvenos y tráenos de vuelta y colócanos tu yugo. ¿Acaso Jesús no dijo? ¿Acaso Jesús no dijo eso? Toma mi yugo. ¿Lo dijo Jesús, sí o no? Es aquello que nos conecta con Él, aquello que no nos hace desprender. Tú ves, cuando realmente nos volvimos cristianos, el Señor puso sobre cada uno de nosotros un yugo, no pesado, un yugo liviano, pero que nos conecta y nos hace entender que estamos conectados a su gloria, a su presencia, y que no nos podemos soltar de Él. Como diciéndonos el Señor y diciéndole a Efraín y diciéndonos a nosotros que somos parte de su iglesia amada: no dejaré que termines como cualquier ser humano, haciendo lo que te plazca y lo que quieras. No, tengo un plan celestial sobre ti, para que cumplas mi propósito mientras caminas al lugar celestial. Así que te voy a apartar en medio de la muchedumbre y te voy a hacer entender lo que otros no entienden, y te voy a hacer comprender lo que otros no pueden comprender. Mientras todos los demás están corriendo por el misma o la misma situación, como si de nada pasara, el Señor te dice: yo te voy a entrenar y te voy a preparar y te voy a seguir dirigiendo para que sigas mis pisadas, no la pisada del mundo, no lo que el mundo diga, no lo que el mundo opina, no lo que el mundo piense, es lo que yo quiero hacer contigo a través tuyo. Ponte de pie. Te quiero decir que si tú eres un verdadero cristiano, cristiana, adulto, joven, adolescente,
echa un vistazo a todo lo que te rodea. Y mira cómo muchos solamente se dedican al placer, sus mentes se enfocan a la próxima diversión. En realidad están viviendo en una mente limitada. Pero el Señor nos ayude a que la gracia de Dios se derrame sobre nuestra vida. Nos da dolor de ver naciones que están padeciendo hambre por millones. Niños que nunca han conocido a sus padres. Multitudes de madres que viven en las calles tratando de cuidar a sus hijos, que día a día están más llenos de temor y confundidos, enojados, enfermos. El mundo necesita el amor de Cristo. Pero no podemos pensar, ni podemos hablar, ni podemos decir lo que ellos dicen. Tenemos que ser diferentes. Dios y Padre eterno, te pido, Dios, que la palabra, el mensaje, que tu Espíritu, Señor, nos permite compartir en esta noche pueda producir un nivel de fortaleza, un nivel, Señor, de renovación en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos a ser, Señor, sabios, entendidos, conforme lo dices en tu palabra, conforme, Señor, lo has manifestado a través de la vida de tu siervo Daniel, que era entendido más que todos los jóvenes que le rodeaban. Él y sus compañeros estaban totalmente sometidos y conectados contigo. Señor, ayúdanos a no perder jamás el oír tu voz, a no perder jamás el ver con claridad lo que tú nos quieres mostrar. Ayúdanos a discernir, Señor, lo que tú has determinado hacer en nuestra vida, en nuestra casa espiritual y en nuestra familia también biológica. Señor, te damos gracias por cada hijo e hija de esta casa. Yo te doy gracias por cada niño, adolescente y joven. Te doy gracias por cada matrimonio, por cada papá y mamá, por cada abuelo y abuela, por cada hombre y mujer fiel que te ama, Señor. Pero ayúdanos, Señor, que jamás dejemos que nada que provenga de las tinieblas nos afecten a nosotros, porque nosotros tenemos y somos parte de un reino totalmente diferente. Somos ciudadanos de un reino totalmente diferente, el cual no tendrá fin. Señor, danos entendimiento, danos sabiduría, danos el entender y el discernir lo que tú quieres, Señor, para este tiempo. Y guárdanos de toda maldad, guárdanos de todo peligro, guárdanos de toda oscuridad, guárdanos, Señor, de todo aquello que es contrario. Y ayúdanos a servirte, ayúdanos a amarte, ayúdanos a estar alineado en una mayor búsqueda, un mayor clamor y en una mayor oración delante de tu presencia. Padre, te damos gracias este tiempo maravilloso. Ayúdanos a meditar en esta palabra que, Señor, tú nos has permitido poder compartir a través de la gracia y la revelación, aleluya, el conocimiento del Espíritu Santo. Bendice cada familia, bendice cada uno de los que estamos aquí y aún los que están en sus casas, para que el domingo estén aquí juntos con gozo y alegría. Señor, extiende tu mano de fortaleza, de sanidad, de milagro, de liberación, y toda obra de tinieblas sea rota, y todo plan del enemigo sea destruido, y toda artimaña demoníaca sea completamente inoperante.
Llévanos a nuestras casas, a nuestros hogares, con gozo, con paz, con alegría, con regocijo de corazón. Y prepáranos, Señor, para que el domingo estemos aquí como iglesia, gozándonos y alegrándonos delante de tu presencia. Paz y bendición sobre nuestras vidas, gozo y alegría siempre en lo profundo de nuestro ser interior. Ayúdanos, Señor amado, porque el gozo del Señor siempre será nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Saludos, bueno, así de mano. Que el Señor les bendiga a todos, Dios les guarde a todos. Y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Aleluya, aquí para gozarnos y deleitarnos en la presencia del Señor.